Después de la explosión, en la foto se captó a un hombre no identificado, pero muy enigmático, joven o quizás no tan joven, que supuestamente simplemente pasaba junto al coche en llamas. Bueno, ¿y qué? ¿Qué dijo el gobierno? Es una pregunta justa que ustedes se harán. Y las autoridades oficiales fingen que no ha pasado nada especial. Al parecer, en Moscú piensan que si no comentan la explosión es como si nunca hubiera ocurrido. Anteriormente, también se perpetraron atentados contra el subdirector del Departamento Operativo Principal del Estado Mayor, el teniente general con un apellido muy elocuente, Yaroslav Moskalyek. Y en febrero dispararon contra el subdirector del GRU, Volodymyr Alexeyev, quien, para bien o para mal, eso ya lo deciden ustedes, queridos espectadores, sobrevivió. El segundo acto de la obra tuvo lugar ya en el distrito de Konikovo. Allí también se produjo la explosión de un automóvil. El comité de investigación informó alegremente que no hubo víctimas. Tras tales declaraciones, muchos rusos ya tienen un reflejo condicionado. Si las autoridades dicen que todo está tranquilo, toca buscar detalles en Telegram. En general, la situación se vuelve más interesante. Antes, la muerte de los generales rusos se informaba al menos después de algún tiempo. Ahora, la información se filtra literalmente gota a gota. Como si no se tratara de altos funcionarios militares, sino de una receta secreta de ensalada Olivier de una cantina de Crimea. Da la impresión de que las autoridades rusas han decidido jugar al escondite informativo. Si un general desaparece, bueno, significa que simplemente se fue de vacaciones. Y si explota un coche, pues probablemente alguien encendió el motor de manera demasiado agresiva. Y si los periodistas hacen preguntas incómodas, entonces eso ya es una búsqueda de enemigos. Y en general, esos malditos periodistas, bueno, ya hace tiempo que deberían llevarlos al bosque por hacer preguntas incómodas, como en los años 90, los llevaban al bosque en una dirección desconocida. Es curioso que, por parte ucraniana, últimamente se observa un silencio inusual. Si antes las noticias sobre operaciones similares aparecían casi de inmediato, ahora prácticamente no hay comentarios. Resulta una especie de club del silencio. Un lado no confirma y el otro simplemente no comenta. Y de repente, los canales de Telegram se han convertido en la principal fuente de información político-militar. ¿Y qué pasa con el propio Davidov? Según los datos disponibles, él era responsable de la distribución de municiones y armamento de misiles entre las unidades del ejército ruso. Es decir, se ocupaba de un área muy delicada. Como no hay confirmaciones oficiales, la burocracia rusa ha decidido, probablemente, que tardará semanas en decidir si esa persona existe. La cuestión de la seguridad del alto mando ruso merece atención especial. Los expertos recuerdan que, según diversas estimaciones, en Rusia hay alrededor de 2.500 generales. Y es simplemente físicamente imposible proporcionar seguridad a cada uno de ellos. Incluso si se reunieran todos los guardias del país, de todos modos habría que dejar a alguien sin vigilancia. El vehículo particular de nuestro vecino estaba posicionado exactamente detrás de nosotros, donde estaban nuestros coches, los de nuestras hermanas. No tuvimos el tiempo suficiente para irnos. En ese momento, algo nos pasó. Ese BMW chocó y después se escondió. Son las 5:35. Aquí están las ventanas de mi propia casa y esto fue lo que se estrelló. Bueno, en resumen, todo se fue al tráfico. Se escucha una serie constante y prolongada de explosiones potentes que se suceden una tras otra sin interrupción alguna. Por eso la seguridad recae en los protagonistas del Kremlin. Los generales de menor rango a menudo deben revisar personalmente coches, entradas, ascensores y vehículos sospechosos. Parece que las instrucciones oficiales se van ampliando con nuevos puntos. Al mismo tiempo, tras una serie de eliminaciones sonadas a principios de año, se produjo una pausa de casi 4 meses. Muchos ya empezaron a pensar que la serie había sido cancelada por el receso entre temporadas. Pero los últimos acontecimientos sugieren que los guionistas han vuelto a su trabajo. Sin embargo, esto solo afecta temporalmente al estado moral del cuerpo de oficiales rusos. Por supuesto, después de cada uno de estos casos, hay muchas discusiones en los pasillos y en las oficinas. Algunos empiezan a mirar con más atención dónde pisan, otros miran con sospecha su propio coche, pero con el tiempo todo vuelve a la normalidad. En definitiva, la oficialidad rusa sigue cumpliendo con sus deberes, mientras aprende en paralelo otra especialidad militar, la de experto en seguridad personal. Porque en la Moscú actual, el rango de general, al parecer, cada vez va acompañado no solo de credenciales oficiales, sino también de un creciente interés.
a lo que se encuentra bajo el capó de su propio automóvil. Bueno, ¿y qué dicen los principales patriotas del país? Solovyov guarda silencio. Solo publicó un post el 10 de junio sobre lo que ocurrió durante la noche en Rusia. Ningún comentario. El principal propagandista y bloguero no dijo nada. Bueno, está bien, tal vez haya algo en otros canales de Telegram. Aquí, por ejemplo, el canal de Telegram más grande del militar ruso y bloguero Peter Bomber. Él seguro que no pasaría por alto la muerte de su colega. Pero aquí tampoco hay nada. Hablemos de los misiles ucranianos y por qué llegan a sus objetivos. Quizás porque hay ineptos en la defensa antiaérea. En fin, eso es para otro episodio. Hoy quiero contarles algo muy diferente. Que todos, al unísono, han decidido guardar silencio, porque nadie quiere recibir un regaño. Quizás obtengamos información del Kremlin dentro de una semana, o quizás nunca lo sepamos. Después de todo, al Kremlin no le gusta admitir sus propios errores. Ha transcurrido el 5º año de la Gran Guerra. Rusia gana oficialmente todos los días en todos los canales, en todos los informes. Pero algo salió mal, porque las personas que ese mismo Estado mostraba durante años en la televisión y ponía como ejemplo, de repente empezaron a decir en voz alta aquello por lo que antes te podían acusar penalmente. Para entender por qué todo se vino abajo precisamente ahora, hay que comprender un acuerdo tácito sobre el que se sostuvo todo el régimen de Putin desde el inicio de la invasión. La esencia es simple: no se metan en política, no hagan preguntas de más y nosotros no tocaremos su vida habitual. Café por la mañana, una serie por la noche, vacaciones en verano, la guerra está allá, en la pantalla, entre la publicidad y el pronóstico del tiempo. Y millones de rusos firmaron este acuerdo en silencio, sin siquiera leerlo. Pero a principios de 2026, el Kremlin rompió ese acuerdo por sí mismo y lo hizo desconectando el Internet. Telegram está bloqueado, WhatsApp bajo estrictas restricciones. El Internet móvil en el centro de Moscú simplemente se apaga sin previo aviso, sin explicaciones, a veces incluso durante todo el día. La versión oficial: protección contra drones y sabotajes ucranianos. Pero los negocios cuentan pérdidas, no drones. Solo en Moscú, en 5 días de desconexiones, las pérdidas superaron los 5.000 millones de rublos. Los cafés no pueden aceptar pagos, los repartidores no pueden recibir pedidos, los médicos no pueden comunicarse con los pacientes. El Estado, que prometió no meterse en la vida cotidiana, se metió directamente en el bolsillo. Y aquí ocurrió algo que el Kremlin claramente no había previsto. No fueron los opositores ni los liberales quienes se manifestaron en contra. A ellos hace tiempo que los encarcelaron o los expulsaron del país. Fueron los ultranacionalistas quienes se manifestaron en contra. El grupo prorruso Otra Rusia, los mismos que gritaban «Podemos repetirlo», fueron a la oficina de Roskomnadzor y bloquearon la entrada con una cadena de bicicleta. En la pancarta escribieron: «Denos Internet sin vigilancia, Rusia sin Roskomvergüenza». Durante 8 años cada día invierten en ti poco a poco, luego más, aún más, aún más. Y no tienes una segunda salida, ya que él solo cree en esto. Porque Rusia y el primer canal, y Rusia como ellos, hay 24 y son los principales medios de comunicación entre la gente y el mundo. Propaganda es un coche potente, pero solo se comporta bien en carreteras llanas. Y la carretera en Rusia en 2026, estos son baches profundos. El Banco Central elevó los tipos de interés al 21%, un récord absoluto, no para el desarrollo, sino para frenar de alguna manera la inflación que devora los salarios. El IVA subió, los servicios públicos se encarecieron, los ingresos petroleros cayeron casi a la mitad. Las sanciones golpearon a Rosneft y Lukoil de tal manera que ahora tienen que vender el petróleo a $35 por barril en vez de los $69 previstos en el presupuesto. Las empresas están cerrando, los productos se encarecen, y todo esto en el contexto de un gasto militar récord, $149.000 millones solo en los 3 primeros trimestres del año pasado. Es decir, hay dinero, pero solo para la guerra, para todo lo demás lo siento. Paralelamente a esto, el frente. Las pérdidas del ejército ruso en la guerra han superado el 1.300.000. Desde principios de 2026, más de 145.000, casi 86.000 muertos y otros 59.000 gravemente heridos. Putin, al comentar esto, calificó las víctimas de novanas. Quizás un argumento muy convincente para las madres que esperan a sus hijos. Mientras tanto, la televisión estatal vive en su propia realidad aparte. Si ahora abren algún sitio de noticias,
estos mismos sitios, ahí está escrito, unos titulares que simplemente dan ganas de reír. Nuestro líder ha puesto a América bajo el banco. ¿Para qué escriben eso? ¿Para qué lo escriben, ¿Como para qué o por qué? ¿Para qué? ¿A quién ha puesto dónde? ¿Y para qué hay que poner a alguien ahí, Y en este contexto aparece Victoria Bonja. Casi 14 millones de seguidores, publican su vida en Mónaco, fitness, montañas y hace publicidad de cosméticos. Una persona que nunca en su vida ha tocado la política ni con un dedo. De esas hay muchas en Rusia. Viven en su propio mundo aparte, entre colaboraciones de marcas y Dubái. Fingen que la guerra no existe. Y entonces ella toma el teléfono y graba un mensaje dirigido a Putin en Instagram, que en Rusia lleva varios años oficialmente bloqueado. En la primera hora, 10 millones de visualizaciones, en 5 días 30 millones. Y luego sale Peskov y empieza a explicar que, por supuesto, el Kremlin está al tanto y que decenas de personas ya están trabajando en los temas mencionados en el mensaje. Es decir, no solo lo reconocieron, sino que además empezaron a justificarse ante una bloguera de Mónaco. Vladimir Vladimirovich, le tienen miedo. El pueblo le teme, los blogueros le temen, los artistas le temen, los gobernadores le temen, y usted es el presidente de nuestro país. Me parece que no deberíamos tener miedo. Yo no tengo miedo. Cuando esto lo dice una persona que nunca en su vida ha sido opositora, es una señal de un nivel completamente diferente. Y el Kremlin se encontró en una trampa clásica: encarcelarla, convertirla en una heroína, ignorarla, sería reconocer la debilidad, y responder sería confirmar que la crítica dio en el blanco. Las tres opciones son perdedoras. Y no solo Bonja, los blogueros Z, que durante años ganaron dinero con contenido patriótico, también empezaron a perder la paciencia. Cuando Zelensky firmó el decreto que permite la realización del desfile en Moscú el 9 de mayo, uno de los canales Z más populares escribió abiertamente: la desmilitarización de Ucrania ha llegado a tal punto que Kiev decide si celebramos el desfile o no. Y no se trata de un recurso antiputinista. Son personas que publicaban videos todos los días con tanques ucranianos destruidos. Incluso ellos ya no creen en su propia propaganda. Y esto ya se nota en las cifras. En marzo de 2026, el independiente Centro Levada registró una caída en la popularidad de Putin hasta el 80%. El índice más bajo desde noviembre de 2022. El estatal Centro Ruso de Estudio de la Opinión Pública mostró en abril una cifra aún más baja, 65,5%. Pero lo más interesante no son ni siquiera las cifras en sí, sino la reacción ante ellas. A los medios estatales se les dio la orden directa de no publicar en absoluto la sociología con dinámica negativa o de referirse a datos más convenientes de fondos leales. Es decir, en lugar de resolver el problema, simplemente esconden la verdad. Un clásico del género. Ahora imaginen lo que sienten las élites, aquellas que tienen algo que perder. The Guardian habló con personas del entorno de Putin, con empresarios y con representantes de la inteligencia occidental. Uno de los empresarios influyentes lo dijo directamente: el ánimo en 2026 ha cambiado significativamente y la sensación de que se acerca una catástrofe está creciendo. Y no se trata de un transeúnte cualquiera, sino de una persona del círculo de Putin. La inquietud también aumenta porque el FSB ejerce cada vez más presión sobre los negocios, acabando con las últimas ilusiones de que se puede simplemente quedarse callado y ganar dinero. E incluso dentro del propio aparato del Kremlin entienden que se han pasado de la raya. Peskov y Kiriyenko intentaron personalmente convencer a Putin de suavizar el bloqueo de Internet. No lo lograron porque una persona que durante 25 años nunca ha reconocido públicamente sus errores no sabe retroceder ni siquiera ante sus propios fracasos. También es revelador que Putin casi ha dejado de aparecer públicamente dentro del país. Una persona que solía viajar por las regiones y disfrutaba de los grandes escenarios, ahora, según fuentes de The Guardian, se siente cada vez menos segura. A su alrededor, un entorno que se va desilusionando, pero permanece en silencio. Un aparato que lleva a la mesa solo aquellos papeles que quieren mostrar y no los que se desea ver. Los analistas ahora hablan de dos caminos. El primero, el modelo iraní. Aún más prohibiciones, una cortina digital aún más densa, aislamiento total del resto del mundo. En Irán esto funciona desde hace décadas. El régimen se mantiene, la gente se queja, pero no sale masivamente a las calles. El segundo escenario, las élites, que ya susurran la palabra catástrofe, finalmente deciden que el sistema sobrevivirá, pero sin una persona concreta al mando. En Rusia esto ya ha sucedido antes.
A veces terminaba en revolución, a veces simplemente con un nuevo zar con los mismos hábitos. Por ahora, el Kremlin elige el primer camino: más control, más prohibiciones, más miedo. Pero el miedo, al igual que la propaganda, tiene una característica desagradable. Solo mantiene a la gente bajo control hasta cierto límite. Y luego, o todos guardan silencio para siempre, o una sola voz se convierte en 20 millones de visualizaciones en una plataforma bloqueada. Y entonces incluso el Kremlin ya no puede guardar silencio. Bueno, eso es todo por ahora. Si les resultó interesante y útil, denle like y suscríbanse a nuestro canal. Y en los comentarios escriban cómo creen que terminará este descontento dentro de Rusia, con una revuelta, con aislamiento, o las élites finalmente se atreverán a algo más grande. Con gusto leeré sus respuestas. Nos vemos en el próximo episodio. Las universidades rusas se están convirtiendo gradualmente en puntos de reclutamiento para la guerra contra Ucrania. A los estudiantes se les promete alta tecnología, un servicio seguro y solo un año de contrato. Suena casi como una pasantía en TI, solo que con el riesgo de no regresar del frente. ¿Qué revela esto sobre el estado real del ejército ruso? ¿Y por qué sus promesas para los jóvenes pueden terminar no con una computadora, sino con una trinchera? Hoy analizaremos cómo Rusia ha comenzado a reclutar para el ejército no solo a presos, desempleados y personas de regiones deprimidas, sino también a estudiantes, entre los que incluso hay chicas. Suscríbanse al canal, denle like y activen las notificaciones, porque a continuación les contaremos la historia de cómo un país que presumía de tener el segundo ejército más grande del mundo, ahora caza a niños con apuntes. Rusia vuelve a buscar refuerzos para su ejército y esta vez las oficinas de reclutamiento han llegado a donde hasta hace poco debían haber clases. A los centros educativos entran agitadores. Se reúnen con los estudiantes, organizan asambleas, hablan sobre el servicio por contrato e intentan presentar la guerra como una carrera prometedora. Todo está presentado como si invitaran a los estudiantes a un curso de moda sobre drones, tras el cual podrían poner en su currículum: trabajé en el sector de alta tecnología. Solo hay un pequeño detalle: esto no es un club de robótica. Es el ejército ruso que lucha contra Ucrania y regularmente sacrifica a sus propios soldados en el frente. El proyecto Quiero Vivir publicó una lista de 1.059 personas. Según estos datos, más de la mitad de la lista son estudiantes de primer y segundo año. Cerca del 80% son jóvenes de entre 18 y 21 años. Es decir, se trata de aquellos que hasta ayer podían estar preocupados por un examen de laboratorio y ahora intentan convencerlos de que la mejor licencia académica es un contrato con el Ministerio de Defensa de Rusia. Por lo visto, ya no hay suficientes presos. Incluso entre quienes quieren ir a la guerra, aunque sea por mucho dinero, cada vez hay menos. Pero las pérdidas en el frente no desaparecen. Por eso ahora les toca el turno a los estudiantes. Por supuesto, los reclutadores rusos primero venden una imagen bonita. Hablan de drones, de tecnología, de un servicio seguro, de que supuestamente el estudiante no terminará en la primera línea, de que el contrato es solo por un año, de que después de eso se podrá continuar los estudios tranquilamente. En teoría suena conveniente. Te vas por un año, ganas dinero, vuelves, apruebas los exámenes y hasta te compras una laptop. Y la vida es maravillosa. Pero en la realidad, el ejército ruso hace tiempo demostró cómo trata a sus propios contratistas. Las promesas a menudo terminan muy lejos de donde empezaron. Y un servicio seguro en la guerra es más o menos como una caída cómoda desde el 9º piso. Resulta especialmente cínica la frase sobre la licencia académica, porque a los estudiantes se lo presentan como si simplemente fueran a hacer una pausa en sus estudios. Solo que la pausa puede ser la última. En los mensajes también se menciona que al menos 70 instituciones educativas en 24 regiones de Rusia, incluido el Crimea temporalmente ocupado, están involucradas en el reclutamiento de estudiantes para la guerra contra Ucrania. Entre ellos se mencionan también grandes universidades, en particular la Universidad Económica Rusa Plekhanov y la Universidad Federal del Lejano Oriente. Allí, según los informes, podrían estar estableciendo cuotas para la preparación de estudiantes para el servicio en el ejército ruso.
En las universidades, donde deberían contar publicaciones científicas, diplomas y programas académicos, ahora pueden estar contando cuántos jóvenes deben entregar a la maquinaria militar. Un Estado que podría invertir en ingenieros, programadores y especialistas técnicos, en cambio convierte a los niños en material potencial para la guerra. El reclutamiento allí se realiza según el esquema del palo y la zanahoria. Las zanahorias son el dinero, los grandes pagos, los bonos adicionales. A veces incluso prometen pagos a cargo de las universidades, porque cuando tienes 18 o 19 años y a tu alrededor te presionan adultos de despachos con formularios, sellos y promesas, es fácil creer que ellos saben mejor. El palo es la presión. A los estudiantes pueden obligarlos a asistir a reuniones de reclutamiento, amenazarlos con castigos por no presentarse, llamarlos a la administración y allí presionarlos para que firmen el contrato. Un nivel aparte de gimnasia moral. El director de un colegio en Novosibirsk que llamó cobardes a los estudiantes que no quisieron ir a la guerra. Ustedes, la familia lo exige. ¿Hace falta? ¿Es algún tipo de miedo? ¿Acaso creen que vamos a regresar en un ataúd de zinc? ¿De dónde viene ese miedo en ustedes? ¿Quién les ha inculcado ese miedo? ¿Y quién nos va a defender? Yo les digo, vayan ahora y recibirán su diploma. No resulta necesario que se escondan hasta junio o que se preparen y así sucesivamente. Pueden acudir ahora por contrato, así ya tendrán el diploma. Vayan, porque se están formando nuevas tropas. Por eso hay tanta necesidad. Lo nuevo siempre es nuevo. Y un jefe de grupo me dice, la juventud, todos tienen miedo. ¿Qué pasa? Todos ustedes son unos cobardes sentados aquí, tienen miedo. Miren cómo valoran su vida, cómo la cuidan. Pero en otros lugares hacen cualquier cosa. Distribuyen drogas, hacen esto o lo otro. ¿No tienen miedo de que los metan 15 o 20 años en la cárcel? A eso no le tienen miedo. Pero tienen miedo de defender la patria. Por eso. Además, el proyecto Quiero Vivir señaló, los camaradas de las oficinas de reclutamiento no mandan a sus hijos a la picadora de carne, pero engañar a hijos ajenos les parece normal. Capítulo aparte es el reclutamiento estudiantil. El Centro de Lucha contra la Desinformación informó que Rusia ha intensificado la campaña de reclutamiento de estudiantes para las filas del Ejército de Ocupación. Defensores de derechos humanos rusos afirman que en el Instituto Técnico de Kusatov, en la región de Ulyanovsk, al menos 5 chicas han firmado contratos para participar en la guerra. Y el esquema es el mismo. Por un lado, presión administrativa, por el otro, historias sobre dinero fácil y la ausencia de riesgo de terminar en el frente. Pero ya se conocen casos de estudiantes reclutados que han muerto en el frente. Así que estas promesas de seguridad parecen un típico anzuelo. Las autoridades rusas están convirtiendo gradualmente las instituciones educativas en una fuente de reclutamiento para el ejército. Si antes el enfoque estaba principalmente en los hombres, ahora el campo se está ampliando. Pero la parte más oscura de esta historia es la propaganda con la que intentan quebrar emocionalmente a los estudiantes. Los periodistas ejemplifican el discurso de un reclutador que asustaba a alumnos con horrores sobre los nazis. Lo siguiente fue más impactante. Escuchen. Unos cuantos detalles más. Las fuerzas después. ¿Cómo van a mirar a sus chicas a los ojos cuando ellas sean... ¿Quién tiene hijas? Alguien. Pues imaginen cómo los fascistas las han pensado en eso. ¿Cómo se van a burlar de su madre? A los estudiantes les cuentan escenas lo más crueles, emocionales y ficticias posibles para provocar miedo, rabia y deseos de venganza. Porque es bastante difícil explicar racionalmente por qué un chico o una chica de 18 años debería ir a luchar contra Ucrania. Por eso recurren a los horrores, las imágenes, la presión pseudopatriótica, la vergüenza y la manipulación con la familia. El país necesita guerreros valientes. Entre los guerreros se incluyen chicos que tienen 18 años. Y por este mismo motivo, el nuevo ejército se formará a partir de todos aquellos jóvenes estudiantes que no pueden considerarse estudiantes. Esos son ustedes. Y por supuesto, estos discursos no están dirigidos a una audiencia adulta y crítica. Se los leen a jóvenes que a menudo dependen de la administración, temen ser expulsados, no tienen experiencia para resistir la presión y pueden no entender las consecuencias legales del contrato. A ellos se les vende el mito del heroísmo.
Rusia intenta crear la impresión de que sus recursos son infinitos, que puede luchar durante años, que siempre habrá nuevas personas llegando sin fin. Pero la propia lógica del reclutamiento demuestra lo contrario. Hay que reclutar a la gente de manera cada vez más agresiva, cada vez más jóvenes. Y este sistema devora el futuro de la propia Rusia. Así es como funciona la máquina de guerra rusa. No solo lucha contra Ucrania, sino que también destruye a su propia sociedad, empezando por los más vulnerables. Rusia arrastra cada vez más activamente a los jóvenes a la guerra, porque necesita gente. A los estudiantes les venden el servicio militar como una aventura tecnológica, aunque detrás de esa publicidad están el frente real, las pérdidas reales y las tumbas reales. Y mientras el Kremlin habla de fuerza, sus agitadores recorren los centros educativos buscando estudiantes de primer año para el ejército. Un imperio muy grandioso, casi tan grandioso que tuvieron que cazar niños entre clases. Escriban en los comentarios qué opinan sobre esa carrera al estilo ruso. Suscríbanse al canal, denle like y activen las notificaciones para no perderse los nuevos episodios.